En el día de hoy aprenderás todo sobre Ethereum, cuáles son sus aspectos básicos, de dónde proviene el Ether, cuáles son los primeros pasos con Ethereum, cuál es su escalabilidad y el futuro de la red, qué tiene que ver con las finanzas descentralizadas. Aprenderás también cómo son sus tokens, su blockchain y qué tiene que ver esto con los smart contracts. Y antes de ir de lleno con el vídeo, me gustaría pedirte que si te gusta el contenido que se sube en Halcón Crypto, puedes hacérmelo saber con un pedazo de like, suscribiéndote, compartiendo el vídeo y comentando qué te ha parecido y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudarás un montonazo. Así que comencemos. ¿Qué es Ethereum? Ethereum es una plataforma de computación descentralizada. Puedes imaginártela como un ordenador portátil o de sobremesa, pero no funciona en un dispositivo único, sino simultáneamente en miles de aparatos de todo el mundo, lo que significa que no tiene propietario. Ethereum, igual que Bitcoin y otras criptomonedas, te permite transferir dinero digital. Sin embargo, también es capaz de mucho más. Puedes instalar tu propio código e interactuar con aplicaciones creadas por otros usuarios. Debido a su flexibilidad, todo tipo de programas sofisticados pueden ser lanzados en Ethereum. En resumen, la idea principal de Ethereum es que los desarrolladores puedan crear y publicar código que se ejecutará en una red distribuida en lugar de existir en un servidor centralizado. Esto significa que, en teoría, dichas aplicaciones no pueden ser detenidas o censuradas. ¿Y cuál es la diferencia entre Ethereum y Ether? Puede resultar confuso, pero las unidades que se utilizan en Ethereum no se denominan Ethereum o Ethereums. Ethereum es el protocolo en sí mismo, mientras que a la divisa que lo alimenta se lo conoce simplemente como Ether. Y te preguntarás, ¿qué hace valioso a Ethereum? Nos hemos referido ya al hecho de que Ethereum sea capaz de ejecutar código a través de un sistema distribuido. De esta forma, los programas no pueden ser manipulados por agentes externos. Lo que se hace es añadirlos a la base de datos de Ethereum, es decir, la blockchain, y pueden ser programados para que el código no sea editable. A ello cabe añadir que todo el mundo puede ver la base de datos, por lo que los usuarios pueden auditar el código antes de interactuar con él. Esto significa que cualquier persona en cualquier lugar tendrá la posibilidad de lanzar aplicaciones que no podrán ser desconectadas de la red. Y lo que aún es más interesante, gracias al hecho de que su unidad nativa Ether es un depósito de valor, las aplicaciones en cuestión podrán establecer condiciones respecto a la forma en que dicho valor se transfiere. A los programas que componen las aplicaciones los denominamos smart contracts. En la mayoría de casos, estos pueden configurarse para operar sin intervención humana. Como es lógico, el concepto de dinero programable ha cautivado a usuarios, desarrolladores y empresas de todo el mundo. Ayuda a imaginarse la blockchain de Ethereum como un libro al que vas añadiendo páginas. A cada página la llamamos bloque, y esta está llena de información sobre transacciones. Cuando queremos añadir una nueva página, debemos incluir un valor especial en la parte superior de la misma. Dicho valor debería permitir a cualquier persona comprobar que la nueva página ha sido añadida después de la página anterior y no insertada en el libro de modo aleatorio. Básicamente es algo así como un número de página que hace referencia a la anterior. Fijándonos en la nueva página, podemos afirmar con certeza que se deriva de la que la ha precedido. Para ello, empleamos un proceso denominado hashing. El hashing toma un conjunto de datos, en este caso, todo lo que aparece en nuestra página, y nos devuelve un identificador único, nuestro hash. La probabilidad de que dos conjuntos de datos nos devuelvan el mismo hash es astronómicamente baja. Además, es un proceso unidireccional. Puedes calcular con facilidad un hash, pero es virtualmente imposible revertirlo para obtener la información utilizada para crearlo. Analizaremos en una sección posterior por qué esto es tan importante para la minería. Ahora disponemos de un mecanismo para vincular nuestras páginas en el orden correcto. Cualquier intento de alterar el orden o eliminar páginas pondrá de manifiesto que nuestro libro ha sido manipulado. Ethereum versus Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia? Bitcoin se apoya en la tecnología blockchain y en incentivos financieros para crear un sistema de dinero efectivo global.
ha sido el introductor de una serie de innovaciones clave que permiten la coordinación de usuarios a lo largo del mundo, sin necesidad de contar con un representante central. Al hacer que cada participante ejecute un programa en su ordenador, Bitcoin permite a los usuarios ponerse de acuerdo sobre el estado de una base de datos, en un entorno descentralizado y trustless, es decir, en el que no es necesario que intervengan intermediarios. A menudo se habla de Bitcoin como una blockchain de primera generación. No fue creado como un sistema demasiado complejo y ese es uno de sus puntos fuertes en lo que a seguridad se refiere. La segunda generación de blockchains, por contra, es capaz de más cosas. Además de transacciones financieras, dichas plataformas permiten un mayor grado de programabilidad. En Ethereum le da a los desarrolladores mucha más libertad para experimentar con su propio código y crear lo que denominamos las aplicaciones descentralizadas, o DApps. Ethereum fue la primera blockchain de la ola de la segunda generación y, a fecha de hoy, sigue siendo la más destacada. Pero ¿cómo funciona Ethereum? Podríamos definir Ethereum como una state machine o una máquina de estado. Esto significa que en todo momento uno tiene a su disposición un snapshot o instantánea de todos los balances de las cuentas y smart contracts. Con su aspecto actual, determinadas acciones provocarán una actualización del estado, lo que significa que todos los nodos actualizarán su propio snapshot para reflejar el cambio. Los smart contracts que se ejecutan en Ethereum son activados por transacciones que envían usuarios u otros contratos. Cuando un usuario envía una transacción a un contrato, cada nodo de la red ejecuta el código de dicho contrato y este registra el output o la salida. Para ello se emplea la Ethereum Virtual Machine, o EVM, que convierte los smart contracts en instrucciones que el ordenador puede interpretar. Para actualizar el estado se utiliza por ahora un mecanismo especial llamado minería. El minado se lleva a cabo mediante un algoritmo Proof of Work o prueba de trabajo muy parecido al de Bitcoin, que posteriormente abordaremos de una forma más detallada. ¿Y qué es un smart contract? Un smart contract es simplemente código. El código ni es smart o inteligente ni es un contrato, en el sentido tradicional. Se usa el término inteligente porque se ejecuta bajo ciertas condiciones y puede considerarse un contrato por el hecho de que hace cumplir acuerdos entre partes. La idea original puede ser atribuida al científico computacional Nick Szabo, quien la propondría a finales de los años 90. Para explicar el concepto utilizaría el ejemplo de una máquina de vending, afirmando que puede ser considerada la precursora de un smart contract moderno. En el caso de la máquina de vending, lo que se ejecuta es un contrato simple. Los usuarios introducen monedas y, a cambio, la máquina dispensa el producto que estos hayan escogido. Un smart contract aplica este tipo de lógica en un entorno digital y te permite especificar en el código algo simple como devuelve hola mundo cuando se envíen 2 ethers a este contrato. En Ethereum, el desarrollador programaría esto para que posteriormente pudiera ser interpretado por la Ethereum Virtual Machine. A continuación, la publicaría mandándolo a una dirección especial que registra el contrato. En ese momento, cualquiera podría utilizarlo. Cabe señalar que el contrato no puede ser eliminado, salvo que el desarrollador especifique una condición para ello en el momento de programarlo. Así, el contrato tiene ya una dirección. Para interactuar con él, los usuarios solo necesitan enviar 2 Ethereum a la misma. Esto activará el código del contrato. Todos los ordenadores de la red lo ejecutarán, comprobarán que el pago al contrato se ha hecho y registrarán el output o la salida hola mundo. El anterior es uno de los ejemplos más básicos de lo que puede hacerse con Ethereum. Aplicaciones mucho más sofisticadas que conectan muchos contratos pueden ser y han sido creadas. Pero, ¿quién creó Ethereum? En 2008, un desarrollador desconocido o un grupo de desarrolladores publicó el white paper de Bitcoin bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Este acontecimiento transformaría de manera permanente el panorama del dinero digital. Unos pocos años más tarde, un joven desarrollador llamado Vitalik Buterin concibió una vía para desarrollar aún más la idea y trasladarla a cualquier tipo de aplicación. El concepto sería finalmente puesto en práctica en Ethereum. Ethereum sería propuesto por Buterin en 2013, en una entrada de blog titulada Ethereum, The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform.
En dicha entrada describiría la idea de una blockchain Turing completa. Una computadora descentralizada que, con el tiempo y los recursos suficientes, podría ejecutar cualquier tipo de aplicación. A la larga, el tipo de aplicaciones que podrían ser desplegadas en la blockchain solo se verían limitadas por la imaginación de los desarrolladores. Ethereum se propone dilucidar si la tecnología blockchain tiene usos válidos más allá de las limitaciones del diseño, deliberadas de Bitcoin. ¿Y cómo se distribuyó el Ether? Ethereum se lanzó en 2015 con una masa monetaria inicial de 72 millones de Ethers. Más de 50 millones de tokens serían distribuidos en una oferta de venta pública denominada Initial Coin Offering o ICO, que permitiría a todos aquellos que deseaban participar comprar tokens de Ether mediante bitcoins o dinero fiat. Y dirás, sí, todo esto está muy bien, pero ¿de dónde proviene el Ether? ¿Cómo se crea el nuevo Ether? Antes hemos hablado brevemente de la minería. Si estás familiarizado con Bitcoin, sabrás que el proceso de minado es esencial para la seguridad y la actualización de la blockchain. En Ethereum, el mismo principio es válido. Para recompensar a los nuevos usuarios que minan, una actividad que es costosa, el protocolo emplea Ether. ¿Y cuántos Ether existen? En julio de 2022, la masa monetaria total de Ether es de unos 120 millones. A diferencia de Bitcoin, en el lanzamiento de Ethereum se decidió, de manera deliberada, no determinar el programa de emisión de tokens. Bitcoin se propuso preservar su valor limitando su base monetaria y reduciendo lentamente la cantidad de nuevas monedas que se producen. El objetivo de Ethereum, por el contrario, es proporcionar una base para aplicaciones descentralizadas, dado que no está claro qué tipo de programa de emisión de tokens se acomoda mejor a dicho propósito. Esta cuestión permanece abierta. ¿Y cómo funciona la minería en Ethereum? La minería es crítica para la seguridad de la red. Garantiza que la blockchain pueda ser actualizada de forma imparcial y permite a la red funcionar sin ningún encargado. En la minería, un subconjunto de nodos, acertadamente llamados mineros, destinan su potencia computacional a resolver rompecabezas criptográficos. Lo que en realidad hacen es hashear un conjunto de transacciones pendientes, junto con otros datos. Para que el bloque se considere válido, el hash debe caer por debajo de un valor determinado por el protocolo. Si no tiene éxito, pueden modificar algunos datos y seguir intentándolo. En consecuencia, para competir con el resto, los mineros deberán ser capaces de hashear tan rápido como sea posible. Su potencia la medimos como hash rate o tasa de hash. Cuanto más hash rate tenga una red, más difícil se vuelve la resolución de los rompecabezas. Solamente los mineros han de encargarse de encontrar la citada solución. Una vez esta se conoce, resulta sencillo para el resto de participantes comprobar que sea válida. Como puedes imaginar, hashear a gran velocidad y de forma constante resulta caro. Para incentivar a los mineros a proteger la red, estos ganan una recompensa compuesta por las comisiones de las transacciones del bloque. También reciben Ether recién generado, 2 Ethereum en el momento de este vídeo. Esto es muy importante. ¿Qué es el gas de Ethereum? ¿Te acuerdas de nuestro contrato Hola Mundo de antes? Se trataba de un programa fácil de ejecutar, un programa que para nada resulta caro en términos computacionales. Pero la cuestión es que no lo estás ejecutando solamente en tu propio PC. Le estás pidiendo a todo el mundo del ecosistema Ethereum que también lo ejecute. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué ocurre cuando decenas de miles de personas ejecutan contratos sofisticados? Si alguien configura su contrato para que procese en bucle el mismo código, cada nodo se vería obligado a ejecutarlo indefinidamente. Esto pondría una presión excesiva sobre los recursos disponibles y el sistema acabaría colapsando. Afortunadamente, Ethereum introduce el concepto de gas para mitigar dicho riesgo. Del mismo modo que tu coche no puede funcionar sin gasolina, los contratos no pueden ejecutarse sin gas. Así, estos últimos establecen una cantidad de gas que los usuarios deben pagar para poder ejecutarlos con éxito. Y si no hay suficiente gas, el contrato se detiene. Básicamente se trata de un mecanismo que actúa como una comisión. El mismo concepto se aplica a las transacciones. A los mineros les motivan principalmente las ganancias, por lo que podrán ignorar aquellas transacciones que presenten unas comisiones más bajas. Debemos tener en cuenta que Ether y gas no son lo mismo.
El precio medio del gas fluctúa y es decidido en gran medida por los mineros. Cuando realizas una transacción, pagas por el gas en Ether. En ese sentido, se parece a las comisiones o fees de Bitcoin. Si la red está congestionada y muchos usuarios tratan de realizar transacciones, el precio medio del gas probablemente se incrementará. En cambio, si no hay mucha actividad, se reducirá. A pesar de que el precio del gas varía y cada operación requiere una cantidad fija de gas, esto significa que los contratos complejos consumirán mucho más que una transacción simple. Por tanto, el gas es una medida para la potencia computacional. Garantiza que el sistema pueda ofrecer a los usuarios una comisión apropiada en función del uso que hagan de los recursos de Ethereum. El gas generalmente cuesta una fracción de Ether, por ello utilizamos una unidad más pequeña, Wei, para designarlo. Un Wei equivale a una milmillonésima parte de un Ether. En resumen, uno podría ejecutar un programa en bucle durante un tiempo prolongado, pero hacerlo acaba costando muy caro en muy poco tiempo. Es gracias a esto que los nodos de la red de Ethereum pueden mitigar el spam. El gas y el límite del gas. Pongamos por caso que Thomas realiza una transacción con un contrato. Para ello deberá calcular cuánto quiere gastar en gas. Thomas podrá establecer un precio más elevado y así incentivar a los mineros para que incluyan su transacción lo más rápido posible. Pero también especificará un límite de gas, que servirá para protegerlo. Y es que algo podría fallar en el contrato, provocando un consumo de gas más elevado de lo que él tenía previsto. El límite de gas se implementa para garantizar que una vez se haya consumido una cantidad X de gas, la operación se detendrá. El contrato podrá fallar, pero Thomas no acabará pagando más de lo que inicialmente había acordado pagar. Inicialmente podría parecer un concepto un tanto confuso. No hay que preocuparse. Puedes establecer el precio que estás dispuesto a pagar por gas y el límite de gas manualmente, pero la mayoría de monederos realizan dicha tarea por ti. Resumiendo, el precio del gas determina lo rápido que los mineros aceptarán tu transacción, mientras que el límite de gas establece la cantidad máxima que pagarás por él. ¿Cuánto se tarda en minar un bloque de Ethereum? El tiempo medio que se tarda en añadir un nuevo bloque a la cadena es de entre 12 y 19 segundos. Esto es algo que probablemente cambiará una vez la red haga la transacción a Proof of Stake, cuyo objetivo es, entre otras cosas, permitir tiempos de bloque o block times más rápidos. ¿Y qué son los tokens de Ethereum? Gran parte del atractivo de Ethereum reside en el hecho de que permite a los usuarios crear sus propios activos on-chain, los cuales pueden ser almacenados y transferidos igual que el Ether. Las reglas que los gobiernan se disponen en smart contracts, que permiten a los desarrolladores establecer parámetros específicos para sus tokens. Entre estas, podemos destacar la cantidad y forma en que se emiten, si son divisibles o fungibles y muchas otras cosas. De entre los estándares técnicos que permiten la creación de tokens de Ethereum, el más destacado es el denominado ERC20, y es por ello que, de forma popular, a los tokens se los conoce como tokens ERC20. Los tokens son una funcionalidad que proporciona a los innovadores un amplio espacio para la experimentación de aplicaciones de finanzas y tecnología punteras. Desde la emisión de tokens uniformes usados como divisa interna de una app a la producción de tokens únicos respaldados por activos físicos. Existe un margen de flexibilidad en el diseño muy amplio. Es perfectamente posible que los mejores casos prácticos para una creación de tokens sencilla y ágil todavía ni se conozcan. ¿Y por qué ese logotipo? ¿Hay un símbolo de Ethereum? Vitalik Buterin diseñó el primer emblema de Ethereum. Estaba formado por dos símbolos de suma rotados. El diseño final del logotipo basado en este emblema está formado por una forma romboidal llamada octaedro rodeado por 4 triángulos. Al igual que otras monedas, podría ser útil que Ether tenga un símbolo Unicode estándar para que las aplicaciones y los sitios web puedan mostrar fácilmente los valores de Ether. Si bien no es tan utilizado como se dice, el dólar para el USD, el símbolo más utilizado para el Ether es este de aquí. Hablemos un poco más de la minería de Ethereum.
Para minar Ethereum, los usuarios necesitan hardware adicional. Una práctica común implica la construcción de una plataforma minera o rig. Con estos, los usuarios conectan múltiples tarjetas gráficas o GPUs juntas a los datos hash a altas velocidades. Los mineros tienen dos opciones: la minería en solitario o en una pool de minería. La minería en solitario significa que el minero trabaja solo para crear bloques. Si tienen éxito, no comparten sus recompensas mineras con nadie. Alternativamente, cuando se unen a una pool de minería, combinan su poder de hash con el de otros usuarios. Esto hará que sea más probable que encuentren un bloque, pero también deberán compartir sus recompensas con los miembros del grupo. Por lo tanto, como la red pronto pasará a Proof of Stake, la minería de Ethereum no es la apuesta más segura a largo plazo. Después de que ocurra la transición, los mineros de Ethereum probablemente apuntarán su equipo de minería a otra red o lo venderán por completo. Antes de terminar con el vídeo, me gustaría pedirte que si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido. O por el contrario, si echas de menos algo o crees que falta alguna información importante, déjamelo en los comentarios. Yo me voy a despedir por aquí, pero antes me gustaría pedirte que si te ha gustado el contenido que se sube en Halcón Crypto y en concreto este vídeo, puedes hacérmelo saber con un pedazo de like, para así dejarme claro que siga subiendo este tipo de contenido. También puedes suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos. Y no olvides activar las notificaciones para así no perderte en ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.